nuestra solidaridad a las familias ecuatorianas por estos momentos difíciles por los que estamos atravesando como consecuencia de la violencia delincuencial desatada en todo el territorio nacional. Bueno, efectivamente, esto se pudo haber evitado en la medida de que el gobierno hubiera tomado, los tres últimos gobiernos hubieran adoptado medidas para enfrentar la narcopolítica, que en algún momento se dijo también que se había tomado ya las esferas o las altas esferas o las instituciones del Estado, como lo ha demostrado Metástasis, el caso Metástasis, que no es de ahora, sino que viene desde la supuesta muerte de este mafioso Norero. Entonces, lejos de adoptar medidas para contrarrestar, combatir la narcopolítica, hoy estamos viviendo esta situación de zozobra en vilo que mantiene a la población ecuatoriana. Y nos preocupa el hecho de que se pretenda resolver este clima de violencia delincuencial solo y exclusivamente desde el ámbito militar, que es importante, eso es una parte, pero si no se toman medidas estructurales a propósito de lo que estamos viviendo, simplemente serán paliativos y los problemas continuarán. Bajará la intensidad y los problemas van a continuar. Una demostración de cómo fracasó precisamente la guerra contra el Estado, contra el narcotráfico, fue Colombia y México. Y mire usted, todavía continúan en esa situación. Entonces es evidente que lo que está ofreciendo y ejecutando el gobierno nacional sigue siendo insuficiente. Se deben destinar recursos necesarios para la fuerza pública con el propósito de garantizar equipamiento, tecnología, movilización, recursos para garantizar la seguridad de las instituciones como hospitales, escuelas. Se debe adoptar medidas de control de manera inmediata y permanente de nuestras fronteras. Vea, se está combatiendo a los cabecillas que entran y salen de las cárceles del país. Pero resulta que estos cabecillas son operadores de los altos jefes que están involucrados en el lavado. Ya se dijo cómo en el Ecuador se lavan alrededor de 5.000 millones de dólares. ¿Qué está haciendo la unidad de control financiero, la famosa UAFE? Entonces, se debe exigir desde estos niveles, ¿verdad? Eficacia, respuesta, porque mientras no se combata de manera integral, mientras no se adopten medidas de carácter integral, vamos a seguir sufriendo la consecuencia de esta violencia delincuencial. Tiene que invertirse de manera inmediata, tiene que declararse de manera inmediata el estado de emergencia, tanto para educación y salud, sobre todo para educación. Mire usted los delincuentes que secuestraron, que asaltaron el canal de televisión, la mayoría son jóvenes. ¿Y dónde son reclutados los jóvenes? ¿De dónde son reclutados? De ese conglomerado, de ese gran segmento de niños y adolescentes que hoy están fuera del sistema educativo. Estamos hablando de más de 200.000 niños que han abandonado las aulas escolares, son víctimas de la delincuencia y también es donde se reclutan estas bandas reclutan a adolescentes para cometer este tipo de delitos. Parece eso no importarle. A este gobierno no le importó al correato que originó todo esto, no le interesó actuar sobre estos problemas al gobierno de Lenín Moreno ni al gobierno de Lazo. Y hoy estamos viviendo las consecuencias entonces imparable de esta ola delincuencial.
Pero Tenemos un problema muy, pero muy complejo que pasa por lo social, pasa por atender la educación, pasa por atender la salud, en donde el Estado debe de sumar, todos debemos de sumar para poder solucionar un problema que no es de ahorita, que tiene más de 10 años, que se enraizó y que ahora afecta a la estructura también del Estado. por supuesto, en donde la narcopolítica tiene secuestrado definitivamente al Estado. Y nos preocupa también, fíjense usted, que esto pueda ser un hecho, y no quiero cuestionar la labor que está emprendiendo las Fuerzas Armadas con la Policía Nacional a propósito del estado de guerra, pero que no sea esto una forma también de limpiar o lavar la imagen de instituciones que también están afectadas por, por la delincuencia o por la narco o por el narcotráfico. Usted recordará el caso Big Money, que terminó con el asesinato de Don Nata justamente luego de visitar a sus clientes en el Ministerio de Defensa, es decir, en el Ministerio de las Fuerzas Armadas. El sabotaje que hubo en el radar de Montecristi, precisamente para detectar este tema de la penetración o de la penetración de las drogas en el Ecuador. Entonces, donde involucraron también a las Fuerzas Armadas, la alta cúpula policial también involucrado en estos delitos. Entonces, miren ustedes, con eso estamos combatiendo la delincuencia. Pero nos preocupa enormemente también, estimado periodista, que aprovechándose de este pánico que vive la población, el gobierno nacional está dispuesto a aplastar el acelerador para profundizar toda la política neoliberal que la dejó anunciada. El correato que quiso implementar la Lenin Moreno, que también enfrentó Lazo cuando se la quiso ejecutar, y hoy, a propósito del pánico que vive la población, el gobierno de Daniel Noboa pretende implementar todas estas políticas neoliberales que afectan los intereses de la juventud, los trabajadores, de la patria entera. Mire usted cómo ya aprobaron la famosa ley de eficacia económica y de generación de empleo, que no tiene ninguna de las dos cosas, sino que se otorgaron privilegios a los grupos de poder económico. Más de 2.500 millones de dólares se exoneraron a favor de los grandes evasores de impuestos. Eso es un asalto al Estado ecuatoriano y son recursos que debemos contar, que teníamos que contar precisamente para contrarrestar todo este clima de violencia que se vive en el Ecuador e inyectarle recursos a la economía de nuestro Y en país. medio de todo esto, se plantea una consulta popular. ¿Se cree que es lo más ideal hacer esto? Mire usted, que parece aprovecharse de esta circunstancia para promocionar también la candidatura o la posible candidatura del presidente Daniel Noboa con una consulta popular que no tiene asidero, que es inoficiosa. Ya está todo lo que pregunta en la consulta popular planteada por Daniel Noboa, ya existe en las normativas vigentes, en la propia Constitución, tanto que existe que si usted lee los anexos, dicen que estos temas solo servirán para tomar medidas desde el Ejecutivo. Entonces, ¿para qué la consulta? ¿Para qué gastar 60 millones de dólares? Pero lo más grave, como hemos dicho, es que aprovechándose del pánico, hoy ya anexan 9 preguntas adicionales. Y fíjense lo que están planteando: continuar con la política de flexibilización laboral, de más despidos y sobre todo implementar el trabajo por hora, que es una modalidad o una forma de esclavitud laboral en pleno siglo XXI para otorgarle más privilegios a los grandes empresarios evasores de impuestos, beneficiarios de la crisis, de la corrupción que vive el país, y aún así pretenden profundizar la precarización laboral con esta figura del trabajo por hora. Son medidas que afectan directamente a la población e incrementan los niveles de desempleo. Entonces, mire lo que está ocurriendo.
A propósito del pánico, ya ayer aprobaron la famosa ley de competitividad energética, donde la generación, producción, comercialización, planillaje y todo lo demás se entrega al sector privado, violando la Constitución de la República del Ecuador, porque este es un sector estratégico, pero en las consecuencias y el impacto que vamos a tener la inmensa mayoría de ecuatorianos es que sí nos va a afectar a la economía popular, porque van a incrementar el precio de la planilla del consumo de energía eléctrica y van a afectar a los más pobres, porque este proyecto de ley que a propósito fue aprobado por esta unidad que hoy proclama Daniel Noboa con los socialcristianos y los correístas, esta unidad aprobó esta ley que no reduce privilegios de los grandes empresarios que pagan entre 3 y 5 centavos en el kilovatio hora, mientras a las familias pobres tenemos que pagar 12 centavos el kilovatio hora. Entonces son medidas que también, si bien es cierto, estamos muy preocupados, consternados, si se quiere, por lo que estamos viviendo, por este clima y esta ola imparable de violencia, no se puede permitir que el gobierno también ataque a la población con medidas antipopulares como la que también se están anunciando, como por ejemplo la aprobación de la proforma presupuestaria que en febrero tiene que presentar el Ejecutivo en la Asamblea Nacional, y ya se anuncia recortes en salud, en educación. Entonces, ¿cómo es que queremos enfrentar la delincuencia si la manera de combatirla es precisamente invirtiendo en derechos sociales y humanos excluidos, relegados, vulnerados permanentemente por los últimos gobiernos que han sucedido en Carondelet, recortándole presupuestos para áreas sensibles como salud y educación? Sigue la amenaza por parte del gobierno mientras estamos en vilo, preocupados por lo que está ocurriendo. Nos amenazan con enviar a la Asamblea Nacional el paquete de reforma a la seguridad social para incrementar la edad para la jubilación, aumentar el aporte a la seguridad social, y lo más grave es que pretenden cambiar la forma, el cálculo para el pago de las pensiones jubilares. Entonces, miren usted, nos pone en tela de duda el hecho de que exista el plan Fénix. No hay tal plan Fénix. Son medidas que se están tomando en función de cómo se presentan los hechos y acontecimientos. Pero lo cierto es que no hay un plan de seguridad, o hay un plan para generar todo este tipo de conflictividad y de zozobra que vive la población, para implementar toda la política neoliberal que ha decidido ejecutar el gobierno de Daniel Noboa, con la mayoría en esa Asamblea Nacional que la llamaron de gobernabilidad, claro, de tranquilidad para los grupos de poder económico, para seguir pasando leyes antipopulares, para mantener su privilegio y afectar y atacar derechos de la población como hoy lo estamos viviendo. Si esa es la decisión del presidente Daniel Noboa y de esta unidad nacional, entre comillas,